Ok. Il tema di oggi è linguaggio, lingua, lengua e parole. Parola significa palabra, ma in contesto linguistico si traduce come habla. ¿Ok? En español lo es lenguaje, lengua, habla. Lenguaje, lengua, habla. Vediamo qual è la differenza tra linguaggio con una lingua, con una parola e anche eh, ci sono, ci sono altre termini come dialetto. Gli obiettivi di competenze, mi aiuti a leggere per favore l'obiettivo, Kaeli? Objetivo. Ah, leggi? Ok. Identificare le differenze tra lingua, linguaggio e parola, inclusio loro tipi e livelli. Livelli, esatto, Livelli. ok. Adesso tu puoi fare la traduzione, Kaeli, per favore? Objetivo, identificar la diferencia entre lengua, lenguaje y parola, ¿qué es? Habla. Habla. Ujú. Ajá. Incluso, Incluyendo, ay, incluyendo, ahí ya no le entiendo. loro es su de ellos, sus tipos, Sus tipos el y livelli, niveles. levels, Niveles. niveles, esatto, Ok. grazie. Ok. Le competenze generiche, le competenze che possiamo sviluppare sono come la comunicazione e il pensamento critico. Adesso, riassunto è come l'abstract, il resumen, piccolo resumen. Puoi leggere per favore, Angel? Angel is ahí? Riassunto. Linguaggio, lingua e parola sono termini spesso usati erroneamente come sinonimi, ma Ciascuno? ciascuno si riferisce a, a a concetti diversi. Bene, buona pronuncia. Fa la traduzione, per favore. Eh, Dice lenguaje, lengua y algo así Habla. como habla, son términos especialmente o algo A así, menudo. a menudo usados erróneamente como sinónimos. eh, s- s- Pero pero, ajá, algo así como sin embargo, ¿no? cada uno, Si se refiere pero se refiere a conceptos diversos. ya, pero cada uno se refiere a conceptos diversos. Mhm. Pero, ok, ok. Grazie. Abbiamo qui la definizione. La definizione di lingua, per favore, Xochitl. Lingua, sistema che usiamo per comunicarci concentra- concentrizzato attraverso la parola, Concretizzato. concretizzato attraverso la parola. Mhm. Traduzione? Lengua, sistema que usamos para comunicarnos, concentrándonos, no, Concretamente. concretamente a través del habla. A través del habla o a través de las palabras. Grazie. Continúa Ivi con linguaggio. Linguaggio, facoltà di esprimersi attraverso parole, movimenti corporali, segni o segnali. La traduzione di lenguaje. Facultad de expresarse a Ujú. través del habla, movimiento corporal,
eh, señales. Señi puede ser señas o signos. En este caso se refiere a signos. Signos o señales. Exacto. Sí. Bien, gracias. El código de la clase, me dice Rodrigo Salgado. El código, no lo recuerdo. ¿Alguien tiene el código a la mano? Per favore. Il codice per entrare a Zoom. O se lo pueden compartir en su grupo de WhatsApp que tienen, por favor. Si alguien no sé, no abrió la plataforma o no supo que ahí lo envié. Creo que yo lo tengo, no recuerdo. Ok, por favor. Voy a checar y ya, sí, sí, se lo mando a Rod, profe. Ok, grazie. Ya lo envié, profe. Ahí ya. Gra- Perfetto, grazie Angel. Adesso continuiamo con Heidi, parola. Parola, espressione verbale del linguaggio che conosciamo e utilizziamo. Que conosciamo. Che conosciamo. Ujú. ¿Allo spagnolo? Expresión verbal del lenguaje que Mm. conocemos y utilizamos. Perfetto, benissimo. Ok, questa è la definizione corta, la definizione in riassunto, en resumen, riassunto de lingua, linguaggio, parola. Lengua, lenguaje y habla. Continuiamo con una concezione più profonda, linguaggio, che significa lenguaje in español. César, per favore, la definizione? Definizione. Insieme di segnali o segni per comunicare qualcosa ¿Cuál cosa? a qualcosa. Insieme di codici con cui l'uomo manifesta pensieri e sentimenti. Ok. ¿Cosa significa? Ehm, Insieme significa juntos o conjunto. Conjunto de señales o signos para comunicar cualquier cosa. Ujú, sí. Conjunto de, no sé qué es codici. Códigos Ah, conjunto de códigos con los con cui cuales, l'uomo, con los cuales manifiesta pensamiento y sentimiento. con los cuales el hombre, l'uomo, sì, Ah, manifesta pensieri e sentimenti. Mhm. Grazie. E abbiamo qui qualche esempi di linguaggio. Puoi leggere gli esempi per favore, Ivan? Esempi: linguaggio di programmazione, linguaggio non verbale, gesti, espressione facili, Facciali. lingua- faciali, linguaggio del corpo, linguaggio artistico, musica, pittura, linguaggio animale, linguaggio matematico. Benissimo. Allo spagnolo, per favore. Son esempi es ejemplo, ¿no? Ejemplos. Sí, lenguaje de programación, lenguaje no verbal como gestos y expresiones faciales, lenguaje del cuerpo, lenguaje artístico como música y la pintura, lenguaje animal y lenguaje matemático. Grazie mille. Ok, questi sono gli esempi di linguaggio, ok? La programmazione che facciano con il software, bueno, che facciano i programmatori,
tutti gli gesti e le espressioni facciali che facciamo sono una forma di comunicare qualcosa. Adesso questo si considera linguaggio del corpo, quando facciamo segni con tutto il corpo. E il linguaggio artistico, per esempio, nella musica abbiamo segni, tenemos signos, no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ottava, settima, e non ricordo. Questo è un linguaggio di musica. C'è anche ci sono tecniche di pittura che si usano. La pittura e quasi tutte le manifestazioni artistiche si usano per comunicare qualcosa. Adesso questo si considera linguaggio animale. Gli animali hanno suoni o hanno gesti per comunicarsi. Per esempio, la danza, la vespa, la vespa, la vespa, per esempio, quando vuole copulare, danza, danza. La femmina e il maschile danzano per indicare all'altra vespa che è il momento di copulare. Questo è un esempio di linguaggio animale. Gli animali hanno molte forme di comunicarci senza la parola, sin el habla, senza la parola. E le matematiche sono anche un esempio di linguaggio. Attraverso le matematiche possiamo espressare come funziona il mondo, la fisica, l'universo, eccetera. ¿Alguna domanda sopra il linguaggio? No, No, creo. señor. ¿Algún comentario? No, No. profe. Ok, adesso continuiamo con la lingua. Lingua. Abbiamo la definizione, per favore, Carla. Sistema organizzato, sistema grammaticale, lessicale sonoro, che organizza segni in ordine specifico. che, che organizza segni in ordine specifico. La traduzione? Um, Sistema gramatical, léxico y sonoro que organiza los signos en orden específico. Esatto. Ok? Profe, Sì, mi dica. dice Rubén que no puede entrar a la clase. Perché? No sé, así mandó mensaje. No sé si porque no lo acepte o no sé. No, pero no hay sala de espera. No le puse, nunca le pongo sala de espera para que cualquiera entre cuando pueda. Ok, le voy a decir. Sí, sí, sí. Entonces, si no es un problema de Zoom o de su internet, porque si no tengo sala de espera. Y si ya le enviaron el mensaje completo con el código, no habría problema. Pero bueno, la estoy grabando. Se nos pidió que se grabaran las clases para que la subiera a plataforma y quien no se pueda conectar por alguna razón, pues la vea más tarde. Ok. Adesso, una lingua è un sistema organizzato che ha regole, regole per descrivere come funziona. Regole grammaticali, regole di ortografie, regole di pronuncia, reglas de pronunciación, regole di pronuncia, un vocabolario, una lista enorme di vocabolario di ogni campo semantico. Ok? Questa è la definizione di lingua. Adesso, continuiamo per favore. Monse, idiomi e dialetti. Montserrat.
Em, ¿Cuál, profe? Idiomi e dialetti. Incluye la totalidad degli idiomi e dialetti di comunicar. Mhm. La traduzione? Incluye la totalidad del idioma De y los dialecto idiomas. en una de los idiomas y dialectos de una comunidad. Esatto. Ok. Tutti gli idiomi, tutte le lingue e tutti i dialetti sono parte della lingua. Ok? Della lingua. Adesso una domanda per voi. La lingua dei segni, la lingua dei segni, cosa pensano? ¿È linguaggio o è una lingua? Lingua dei segni en español, lenguaje de señas. ¿È lingua o è linguaggio? Lenguaje. Lenguaje. Ok, Linguaggio. chi dice lingua perché? Recuerden que pueden darme sus respuestas en español. O quien dice linguaggio perché. Porque no utiliza sonido ni gramática, por así decirlo. Ok, no tiene sonido ni gramática, entonces es Un lenguaje, ¿no? linguaggio. Bueno, sí. Ok, ¿y quién dijo entonces que era lingua? ¿O quién piensa que es lingua? Tu argumento è valido, ¿eh? Tutti pensano che linguaggio de señas è un linguaggio? Tutti pensano lo stesso? Sí. Sí, el lenguaje de señas es un Sí. lenguaje. No. La lingua dei segni, come in italiano si dice, la lingua dei segni è una lingua, è una lingua. Ma questa classificazione è recente di qualche 5 anni o meno, 5 anni. Le linguiste hanno riclassificato la lingua dei segni come lingua perché ci sono regole. Non sono scritte, ma ci sono regole. Eh, per esempio, ci sono 2 mesi che si fanno con la stessa lettera, come si, enero, así, enero, gennaio, no, ¿qué mes tiene doble M? No, es la M la que se repite. Ok. Marzo e mayo. Ok. Para poder diferenciarlos, porque los dos empiezan con M y se hacen así, se hacen de esta forma los meses, luego los aprenderemos. Por ejemplo, enero o con la F, febrero, marzo, como está marzo, mayo, entonces uno lo hacen de arriba hacia abajo y el otro hacia los lados. ¿Ok? Como para diferenciarlos. Esto è una regola grammaticale, è un esempio. E la forma dei movimenti è precisa. Per esempio, il verbo insegnare, così, abre, cierra. Si nada más lo hago de una forma, così. Se puede decir, es como si fuera una falta de ortografía. Sí, ellos también tienen sus reglas. Los movimientos son precisos, no son como yo quiera, porque se pueden también confundir con otras palabras. ¿Ok? Léxico, sì. C'è una lista, c'è un dizionario. Tenemos un dizionario, c'è un dizionario de lingua dei segni in tutti i paesi, tutto il mondo. E non è sonoro, sí, no tenemos una pronunciación, non è sonoro,
Y gesti si considera no come la pronuncia. También los gestos en este caso se consideran la pronunciación porque tu cara tiene que coincidir con los movimientos que estás haciendo. No puedo decir con mi mano que estoy triste, pero hacerle así, con una sonrisa. Entonces tengo que usar mucha gesticulación. Hacer la cara de enojado, si estoy enojado y así, angustiado, etcétera. César, cosa sucede. ¿Cómo dijo de la gramática? O sea, no entiendo de la parte de gramática del lenguaje de señas. Que también hay reglas en la lengua de señas. Las reglas son con movimiento, que no es lo mismo, este, no es lo mismo hacer esto que hacer esto. Es que mis manos se abren, a lo mejor no lo pueden ver porque están en su casa, pero los movimientos tienen que tener cierta apertura y cierta precisión. O sea, lo tengo que hacer exactamente así. Exactamente, de mi pecho a la boca, de mi pecho a la boca y así. Si lo hago de hacia abajo o no abro mis dedos, etcétera, es una falta de ortografía o un error gramatical. Entonces, la precisión de los movimientos se considera la gramática de la lengua de señas. Así lo clasificaron recientemente. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Adesso, lengua de señas, y así lo tenemos que decir, ¿eh? Si no, ya saben que por reglas de inclusión ya se considera, pues no una ofensa, pero se considera incorrecto que digamos lenguaje de señas, no es correcto. Dobbiamo dire lingua dei segni, lengua de señas. ¿Possiamo continuare? Sí, profe. Sí. Un momento. Lingua, ok, continuiamo. Caratteristiche delle lingue. Ok, mi aiuta a leggere per favore Camilla. Camila Moreno. Profe, me dijo Camila que tenía problemas de internet. Ok, grazie. Adesso Wendy. Sì, caratteristiche della lingua. Convezione sociale. La Sociale. lingua sociale. La lingua è prodotto di una convenzione sociale Sociale. e costituisce un'eredità culturale. Acquisizione naturale. Si acquisisce naturalmente e tutti siamo capaci di apprendere qualsiasi lingua. Grazie. Adesso la traduzione. Características de la lengua. Convenzione es como Convenzione. convenciones sociales. La lengua es producto de las convenciones sociales y de un Y constituye constituye una herencia. una herencia cultural. El otro es Adquisición natural. adquisición natural, se adquiere naturalmente en la capacidad de aprender la lengua, Cualquier lengua. ¿no? Cualquier lengua. Bene, grazie. Ok. La lingua è prodotto di una convenzione. Convenzione significa accordo, que fue un acuerdo. ¿Ok? Praticamente in tutte le lingue esiste un banco di parole, esiste un dizionario, esistono regole. Questo significa che molte persone hanno parlato, hanno deciso le regole. Per questa ragione diciamo che la lingua è una lingua è una convenzione sociale. ¿Ok? Fue un acuerdo social. O sea, una comunidad primero desarrolló su lengua y después los conocedores o los expertos o los reyes, monarcas,
se sentaron a poner las reglas del idioma. Entonces, todas las lenguas son el resultado de un conjunto de reglas, todas, todas. Una convención es social. Incluso i dialetti, también los dialectos, incluso i dialetti. Sono un'eredità culturale, è una herencia, perché io parlo la lingua che i miei genitori e i miei grandi genitori, i miei antecessori parlano, che per questa ragione è una eredità. Acquisizione naturale, secondo la linguistica, tutti siamo capaci di apprendere qualsiasi lingua. Come ho spiegato in una classe qui, tutti abbiamo qui un chip che ci permette di imparare, di apprendere qualsiasi lingua. Qualsiasi lingua che io ascolto, il mio cervello ha la capacità di apprendere. Qualsiasi. Todos tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma, ¿eh? Obviamente, hay quien tiene el área brocal de la cabeza más grande que otros. Eso es lo que permite, según los lingüistas, aprender más rápido una o varias lenguas. Hay un área del cerebro que ya está desarrollada o menos desarrollada desde que nacemos. Pero, igual que que los músculos del cuerpo, también se puede desarrollar. A lo mejor si ustedes sienten que no son buenos en inglés, pero conforme van mejorando en inglés, el área brocal se va como hinchando, se va haciendo más grande. Y eso les va a permitir aprender francés y aprender italiano. Y si saben 3 idiomas, pues esa área se va como hinchando más, así como los músculos también, va creciendo más y eso le permite absorber más palabras, más estructuras. ¿Ok? Eso se llama adquisición natural. Ahora, habrá quien necesita de la inmersión para aprender una lengua. Eso también es cierto. A lo mejor, obviamente, aquí se nos dificulta aprender lenguas porque pues, no las escuchamos. En cambio, si vivieran en Suiza, cuando van a una cafetería en Suiza, tienen 4 lenguas oficiales. Van a una cafetería y su oído, aunque ustedes estén platicando con alguien, su oído está escuchando alrededor gente que está hablando alemán, que está hablando inglés, que está hablando francés e italiano. Su oído está escuchando 4 lenguas. Entonces, cuando esa persona quiere aprender una de esas lenguas, va a ser más fácil porque su oído ya lo escuchó. Su cerebro ya tiene los sonidos por ahí guardados. Esa es una de las razones por las cuales se nos dificulta a los latinos aprender varios idiomas, porque no vivimos en comunidades políglotas como los europeos, donde tienes todas las lenguas alrededor y la gente se mueve y por eso escuchan todos mínimo 4 lenguas. Y en la escuela llevan al menos 3, 4 lenguas. Evo, ¿algún comentario, alguna demanda? No. No. Ok. Abbiamo qui esempi di lingue, per favore, Santiago. Santiago, ¿Cuál de los dos Santiagos? puoi leggere esempi di lingue. ¿Cuál es? Italiano, lingua romanza, Lingua romanza parlata e Italia e Siberia, con radici, svizzera, Svizzera, con radici latine. inglese, Lingua germanica occidentale riconosciuta riconosciuta, come lingua franca globale. continua, spagnolo, Lingua romana parlata in Spagna Spagna, España e ampliamente in America Latina. ah, Sistema di comunicazione visivo gestuale utilizzato dalle persone sorde. ok, grazie mille, raga. Sono soltanto qualche esempi di lingue o incluso la lingua dei segni, ok? Ricordate, è una lingua, non è un linguaggio. Alcuna domanda qui?
Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Ok, perfetto. Il terzo concetto è la parola. Parola che significa habla. Può leggere la definizione, per favore? Mi manca. Mayrin. La parola realizza, ¿cómo se dice lo primero? Realizzazione. Realizzazione concreta è la realizzazione concreta della lingua fatta in ogni momento da ogni individuo. Uso particolare. E uso, Peculiare. particu- e uso particolare che ogni individuo fa della lingua per es- esprimersi, Esprimersi. esprimersi oralmente. Ok, allo spagnolo, per favore, Mayrin. Ah, la palabra, ¿cómo El qué es habla. el habla? Es la, no sé cómo, qué es la Realización concreta. realización concreta de la lengua Hecha hecha en un momento del en cada individuo, momento en cada momento del individuo. de cada Uso, individuo. uso particular. El uso particular de cada individuo de la lengua por qué es exprimerse, Para expresarse. de expresarse oralmente. Grazie mille. Ok. La parola è il fatto, è l'eccio, il fatto di parlare. Ok? O il fatto di comunicare qualcosa con la parola. Ok? Il fatto di esprimersi oralmente. Quando diciamo uso peculiare, significa che cada persona, ogni persona può esprimere qualsiasi cosa e esiste una maniera formale e una maniera informale di parlare. Continuiamo con questo. L'uso peculiare della parola. Abbiamo qui i tipi di parola, tipos de habla, tipi di parola. L'uno, per favore, Rodrigo Herrera. Dialetto. Dialetto, varietà regionale della lingua, con modalità eh, Fonetiche, fonetiche, lessicali e grammaticali specializzate, specializzate secondo la regione de parlanti. Esempio, spagnolo, yucateco. può leggere per favore? Può fare la traduzione? Varía la región de la lengua con modalidad Variedad. Variedad regional, la variedad regional de la lengua con modalidad fonética. ujú. Eh, ¿Qué es lexicali? De vocabulario, léxico, De vocabulario léxico y gramatical especializado según la región que hablan. de los Ejemplo, hablantes. de los hablantes. Ejemplo, español, yucateco. Ok. Ragazzi, il náhuatl, il maya, mixteco, zapoteco, totonaca, eccetera, non sono dialetti, sono lingue. También acaban de sufrir la reclasificación, ¿eh? No tiene mucho, hace unos 5 años menos. ¿Ok? ¿Por qué? Perché esiste grammatica del náhuatl, del maya, per le regole che abbiamo vissuto, las mismas reglas. Esiste grammatica, esiste regole di pronuncia, esiste lessico, esistono libri, ok? Adesso maya, náhuatl, tolteca, tarahumara, eccetera, sono lingue, non sono dialetti.
D'accordo? Di accordo. Ok, un esempio di dialetto è l'espagnolo yucateco. Un dialetto è una variedad de una lengua en cuanto a sonidos, fonética. Per esempio, la pronuncia della lettera CH qui in Messico, nel norte di Messico, le persone dicono, non dicono ocho, dicono osho, osho, ¿ok? Pronunciano la che como sh. Luego dicen vamos por un hocho, hot dog, dicen vamos por un hosho, hosho. Eso es una variedad fonética que le cambian la pronunciación en ciertas regiones. Lessicali, léxico, vocabolario, che cambiano il vocabolario. Per esempio, nella costa, penso que diciamo bandeja para un caso. Y aquí es, creo que jícara en tierra caliente, o creo que aquí es, no sé si es bandeja o jícara, o caso. Bueno, la cosa es que el cambio de palabras da origen a un dialecto también, y también que cambien las reglas, ¿ok? Las reglas de la gramática. Un esempio è l'espagnolo yucateco, è un dialetto, è considerato un dialetto, perché le persone parlano con un differente ritmo e pronunciano di maniera diversa. E il lessico è differente. Penso che c'è una mescolanza, hay una mezcla, c'è una mescolanza con il maya. Alcune parole maya sono utilizzate per le persone che abitano in Yucatán, ¿ok? Adesso, entonces, allora, lo spagnolo yucateco è un esempio di dialetto. Tutto bene? Tutto bene. Ok. Rodrigo Salgado, Argot, Argot, lingu- linguaggio formale dei professiona- professionisti, professionisti nelle loro diverse specialità. specialità. Esempio, specialità. Esempio, ESL, EFL. Ok. La traduzione? Ah, ¿qué significa argot? Argot, non c'è traduzione, è argot in spagnolo, Ok. Lenguaje formal del profesionalista, de los profesionistas. de los profesionistas que, que no especialista. o- En sus diversas especialidades. Ok. Ejemplo, ESL, EFL. Ok, ya, gracias. Ok, el argot son palabras que solamente la gente de un área de estudio entiende. Les puse algo de lenguas, por ejemplo. Esto significa English as a second language, inglés como segunda lengua, English as a foreign language, inglés como lengua extranjera. Ok? Tra le professori esistono concetti come questi. O sea, mi domandano, me preguntan, Irving, ¿tú enseñas ESL o EFL? ¿Ok? Esto si chiama argot. Yo lo capisco, yo comprendo perché sono professore di lingue. Le persone che non hanno studiato la carriera di lingue non capiscono ESL, ESL, EFL, cosa significa, ¿ok? Gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri hanno un argot. Todos los campos de profesiones tienen su propio argot. ¿Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Ok. Continuamos con il gergo o jerga en español. Gergo. Luna. Gergo, jerga, linguaggio informale delle persone
che svolgono certi mestieri o attività, esempio chamba. 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 Traduzione? Mm, el lenguaje informal de la Ujú. persona, y, que es svolgono, Que desarrollan que desarrollan profesiones cierto trabajo, ajá, trabajo, profesión. y actividades, ejemplo, chamba. Esatto, ok. La jerga o il gergo è come l'argot, ma informale. ¿Ok? Son las palabras que han surgido entre la gente, pueden ser profesionistas o no, y se consideran como de uso informal, ya, como chamba, trabajo, ¿no? Me voy a la chamba, trabajo, que por cierto viene de la palabra chamber del inglés, cámara, porque la gente que vivía en el norte del país, cerca de Estados Unidos, o la gente que vivía en Estados Unidos, en la parte sur, cuando, que hablan en su mayoría pues, español. Cuando no tenían trabajo, iban a la Chamber of Employment, iban a la cámara como a la cámara de empleo para pedir un trabajo. Entonces, deformaron la palabra chamber a chamba. Aquí por eso dicen, por eso, de ahí salió la palabra chamba. Cuando dicen voy a la chamba, se refería a que iban a esta cámara para que les dieran trabajo. Y de ahí quedó la palabra chamba. Todo tiene un origen. Nessun problema con el verbo. ¿Podría Ok. repetir, profe? Es que se me trabó. Una jerga es una palabra informal, a diferencia del argot, que ha surgido en ciertos trabajos o en ciertas actividades. En este caso es una actividad en general. Pues la gente que pedía trabajo y iba a la chamber desarrolló esta palabra porque la deformaron al español, por ejemplo, y de ahí surgió la palabra chamber. Entonces, las palabras informales que las palabras informales por lo regular no fueron como creadas por convención, por lingüistas o por profesionistas. Se crean por lo regular por deformaciones de otra lengua o de la misma lengua. Como el ejemplo, también podría poner de ejemplo troca, que esa palabra informal salió de la palabra truck del inglés. Y entonces aquí le dicen a una camioneta, no, tiene una troca. ¿Sí? Eso es jerga. ¿Bene? Sí. Ok. Finalmente finiamo con Austin Calò. Calò, linguaggio popolare basato sui modi di dire, Utilizzato. utilizzato principalmente nei livelli sociali più bassi, esempio Simone. Esatto. La traduzione, per favore. Lenguaje popularmente basado, no sé qué significa. En el modo de decir. En el modo de decir, utilizado principalmente, tampoco social, En no los sé. niveles. Nei livelli. En los niveles y ejemplo, Simón. Ok. En los niveles sociales más bajos, dice. Questa è la definizione, non mi piace molto, a mí no me gusta mucho esta definición, ma è la definizione generale di Calò. Considerano le parole le parole dei livelli più bassi come un calò. Per esempio, Simón, en lugar de decir sí, Simón, o clarines, ese tipo de palabras se llaman calò en lingüística. ¿De acuerdo? O le frasi, también incluso las frases como calmantes, montes, pájaros cantantes, cosas así. Ese tipo de frases son o considerate calò
in linguistica. D'accordo? Con modismo, no? Può essere modismo. Ok, ragazzi, continuiamo parlando di questo nella seconda ora. Ci vediamo alle 11:40, d'accordo? De acuerdo. A più tardi. Ciao ciao. Chao. Chao.